Gracias a Dios, amada iglesia. ¿Cuántos agradecidos con el Señor esta noche? Gracias a Dios. Levanta tu Biblia, iglesia. Vamos a hacer nuestra declaración de fe para poder ir directos con la palabra que el Señor creo que hoy nos ha traído para nosotros. Así que levanta tu Biblia y vamos a decir todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, para dar buena nueva a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos, para santificar a Dios en nuestros corazones y para presentar defensa con mansedumbre, no contenciosos, sino amables para con todos, a fin de que seamos perfectos en Cristo Jesús, preparados para toda buena obra. Y el mismo Dios de paz nos santifica por completo. Y todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Nunca más seremos los mismos. Nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Los niños pueden salir a tomar sus clases y les recomiendo, por favor, que pongan sus teléfonos en vibrador o en silencio para que no haya nada que pueda distraerte. Hace un par de miércoles te compartía que la distracción puede llevarnos a cometer errores muy graves. La distracción, cuando tú estás escribiendo en tu computadora, el cambiar una letra por otra, no conlleva una consecuencia grave, ya que teclear una letra, o valga la redundancia, un teclado, una tecla, perdón, por otra, se soluciona poniéndole borrar. Para los más jóvenes que conocen bien los comandos, Control Z, dicen que todo se deshaga, va otra vez para atrás. Pero ¿qué pasa cuando la distracción nos lleva a atropellar a una persona? Nos lleva a chocar. Cuando la distracción nos lleva a casarnos con quien no queríamos. Yo espero que nadie esté en esa situación. Entonces no podemos darle Control Z, no podemos ponerle la flechita para atrás. Ahora vámonos a algo más profundo. ¿Qué pasa si por distraído perdemos nuestra relación con Jesús? ¿Puede ser eso posible? Bueno, hace 2 miércoles les compartía que el pueblo judío conocía la ley, conocía el Antiguo Testamento muy bien, conocía todas las profecías. Y resulta ser que Jesús nació, la estrella que la palabra dice que estaba ahí en Belén, la palabra que se utiliza en el griego es refulgente, algo que era enorme, que brillaba, algo que incluso, hermano, esto de refulgente también se puede traducir como algo que hacía ruido y brillaba. Algo así. Y dice la Biblia que estaba Herodes ahí y Herodes no vio la estrella. Y dice que estaban todos los sacerdotes, los sumos sacerdotes, y no vieron la estrella. ¿Saben quién sí la vio? Magos, sabios de Oriente, que no eran judíos, que no eran israelitas, que no era el pueblo escogido por Dios, pero eran personas que estaban esperando la llegada del Mesías. Cuando preguntaron, ¿en dónde nacerá el Mesías? Ellos dijeron, vimos desde el oriente una estrella y se detuvo aquí. Estaban atentos a las señales que el Señor estaba mandando. Así que, hermano, te pido que no te distraigas, que puedas tomar la palabra que el Señor trae hoy para ti, y específicamente para los servidores les había compartido que de ser posible trajeran una libreta y estuvieran apuntando. El mensaje de hoy va a ser de mucho estudio. Voy a tratar de cerrar esta primera parte de las preguntas del Edén, pero es mucha información, por lo cual les pido que apunten. Si tienes buena memoria, gloria a Dios, y si no, puedes volver nuevamente al video y volver a escucharlo. Así que vamos a dar inicio. Aviso de antemano que son muchos textos, pero son necesarios. Voy a tratar de terminar esta primera parte.
Por favor, texto base, Génesis capítulo 3, del 7 al 9. Génesis capítulo 3, del 7 al 9. Recuerda que estamos en la recta final de la serie Aprende a pedir sabiduría. Ya estamos tomando como cierre de esta sabiduría las 4 preguntas de Dios en el Edén. La semana pasada vimos la primera parte, hoy es la segunda parte de esta primera pregunta. Verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. 8. Y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Verso 9. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo, decimos todos juntos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Y solamente para poner la base, esta pregunta, decíamos el miércoles pasado, no es una pregunta geográfica. Si hoy Dios con voz audible hablara a tu interior y te preguntara, ¿dónde estás tú? La respuesta no sería en remanente de Judá, en Lázaro Cárdenas. No, es que no es una pregunta geográfica. Es una pregunta posicional y relacional. ¿Cuál es tu posición conmigo? Algo así te diría el Señor. ¿Cuál es tu posición conmigo? ¿Cuál es tu relación conmigo? Si hoy el Señor de manera audible te pudiera hablar y tú le pudieras escuchar, eso es a lo que sonaría esta pregunta. ¿Cuál es tu relación conmigo? ¿Cuál es tu posición conmigo? Estas preguntas del Edén, específicamente esta, nos revelan que hubo una pérdida de posición de Adán en el Edén. Perdió su posición como consecuencia directa de la falta de sabiduría. De la falta de sabiduría. El título del mensaje lleva por nombre La sabiduría que define nuestra posición, parte 2. La sabiduría que define nuestra posición, parte 2. En esta segunda parte quiero mostrarte cómo es que la Biblia nos advierte que el no tener sabiduría divina nos lleva a ser negligentes. Lo voy a volver a repetir. El no tener sabiduría divina nos lleva a ser negligentes. ¿Quién me puede decir qué es la negligencia? ¿Qué se te viene a la mente cuando alguien te dice? De hecho, no es una palabra común entre los latinos, no sé si tú sabías esto. No es muy común decirle a una persona, oye, ¿por qué eres tan negligente? ¿Verdad que no es común escuchar esa expresión? Es que todos en la ciudad son negligentes. No es una palabra muy común, porque esta palabra conlleva mucha interpretación. Bueno, más que interpretación, tiene muchos significados. Y déjame decírtelo, porque no te estoy evaluando. Más bien quiero que aprendamos juntos. La negligencia significa, uno, desobedecer. Cuando alguien dice que es negligente, te está hablando de una desobediencia. ¿Cuál es la frase inicial? La falta de sabiduría divina te lleva a ser negligente. La falta de sabiduría divina te lleva a desobedecer. ¿Me están siguiendo? La primera parte. ¿Qué también significa negligente? Significa descuidar responsabilidades espirituales y morales. Dime alguna responsabilidad espiritual que tenemos. La básica de todo hijo de Dios, la más básica. Orar. Si tú no estás orando, entonces podemos decir que estás siendo negligente. Y la negligencia viene por falta de sabiduría divina. ¿Me están siguiendo? Es que yo no sé por qué a mí me cuesta tanto trabajo orar. Porque te hace falta sabiduría divina. Amén. Te lleva a descuidar las responsabilidades espirituales. Ahora no solamente orar, también nos dice que una de nuestras responsabilidades es leer la palabra, pero no solo leerla, meditarla de día y de noche. Nos llama también, parte de nuestra responsabilidad, bendecir, ¿cierto o no?
nos llama también a que parte de nuestra responsabilidad, hermanos, es a compartir el evangelio, a no dejarnos de congregar. Y puedo continuar con más. Si tú descuidas alguna de estas responsabilidades espirituales o morales, hermanos, se llama ser negligente. La negligencia también significa que actúas con falta de cuidado. ¿Conoces hijos de Dios que son descuidados? ¿Que son imprudentes? Así soy. Así soy de imprudente, ya me conocen. ¿Sí ya saben cómo soy? Qué bueno que esa no se la saben, ¿verdad? ¿Sí ya saben cómo soy? ¿Para qué me invitan? Hermano, yo sé, entre broma está bien. Yo también lo he llegado a decir, ¿eh? Entre broma está bien. Pero hermano, ten mucho cuidado. Porque entonces lo que tú estás diciendo es, soy negligente. ¿Y qué? Pues nada, que solamente se revela que tú no tienes sabiduría divina. Y si tú no tienes sabiduría divina, no solamente vas a ser imprudente, sino que vas a comenzar a descuidar tus responsabilidades y vas a comenzar a ser desobediente. Me estoy explicando, todo lleva una conexión. Nos lleva a actuar con falta de cuidado y nos lleva a perder atención a las cosas de Dios, a su palabra. De repente estamos aquí, pero ya nos perdimos. Estoy viendo al pastor y ya estoy pensando cuándo es el siguiente partido de las eliminatorias. Estoy aquí y estoy pensando qué es lo que tengo que hacer mañana. No hice la tarea, no le revisé la mochila a mi hijo. Híjole, mañana tengo que entrar de primero. Ya te perdí. Ya te perdiste en el mensaje que Dios quiere llevarte. No me digas amén. Pero ¿te ha pasado que estás escuchando el mensaje y tu mente comenzó a volar? Estás siendo negligente. Y esto es por falta de sabiduría divina. Amén. Quiero mostrártelo. La negligencia, hermano, no solamente nos lleva a todo esto que ya te mencioné, sino que tarde que temprano nos va a hacer a nosotros mismos desechar voluntariamente la posición que Dios nos dio. Pon atención a esto. ¿Quién desechó a Adán y a Eva del Edén? ¿Fue Dios? Fueron ellos. Ellos voluntariamente entregaron su posición a Satanás al desobedecer a Dios y probar este fruto. Quiero que escuches esto. Dios no te va a quitar tu posición. Dios no va a romper su relación contigo. Pero el ser negligente, tú voluntariamente estás desechando la posición que Dios te dio. Y eso es algo muy peligroso. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros, o bueno, el ser humano, en este caso Adán, le entregó su posición a Satanás, perdió su posición, aunque el ser humano hubiera querido recuperarla, no podía. ¿Me están siguiendo? Aunque el ser humano hubiera querido regresar a la posición de autoridad, a la relación que teníamos con el Creador, no podía recuperarla. Entonces tuvo que venir un Salvador, y ese es Jesús. Recuperó lo que nosotros entregamos voluntariamente y nos lo devolvió. Pero cuando tú desechas voluntariamente, hermano, muy parecido a lo que dice Hebreos, si tú voluntariamente desechas el sacrificio de Jesús, ya no hay ofrenda que te pueda salvar. Porque ya Jesús hizo todo para que tú recuperes esa posición. Así que, si nosotros le entregamos, hermano, tenemos que estar alertas. Déjame continuar. Creo que al final del mensaje, el Señor nos puede mostrar, nos va a mostrar cómo volver a esa posición. Vamos a poner este ejemplo en 1 Samuel capítulo 13, del 13 al 14. 13 del 13 al 14. ¿Te sabes la historia? Si me ayudas, Gaby, a pasar nada más los textos. Saúl ofrece un holocausto, no espera al profeta Samuel. ¿Recuerdas ya la historia? Y resulta ser que ofrece un holocausto sin la autorización, sin la autoridad. Él no había sido llamado para ofrecer holocausto. Y entonces llega Samuel y lo reprende.
locamente has hecho. ¿Recuerdan el texto? Debe de estar ahí en pantalla. No guardó el mandamiento que el Señor le había ordenado. Negligencia, desobedeció, actuó sin cuidado, actuó de manera imprudente, desechó las responsabilidades que él tenía. Samuel lo reprende y le dice: por cuanto hiciste esto, tu reino no va a ser duradero. Pongan atención a esto. Ojo con esto. Samuel le dijo: tu reino no va a ser duradero. ¿Me están siguiendo? ¿Cuánto tiempo más reinó Saúl? En el momento en que Samuel le dijo: tu reino no va a ser duradero, ahí acabó el reino de Saúl. ¿Verdad que no? Guárdenlo, porque esto les voy a mostrar algo más adelante. La insensatez de Saúl, negligencia, hizo que perdiera el reino, que Dios, es que esto a mí me sorprende en serio. ¿Saúl merecía el reino? No lo merecía. No merecía el reino. Dios lo escogió a él. Y la palabra, si ustedes recordarán, nos muestra que Saúl era tímido al principio. No fue hasta que Samuel le confirma, y dice la palabra que baja el Espíritu de Dios, y entonces él se llenó de valor y él comenzó a profetizar. ¿Recuerdan? El Espíritu de poder de Dios lo toma y entonces lo eleva para mostrar que él era el rey. Saúl no lo merecía, hermanos. Dios le dio el reino, Dios le dio la autoridad, Dios le dio la posición, Dios le dio su espíritu. Y Saúl lo desechó por su insensatez, negligencia. Pongamos atención a esto, porque eso es algo muy interesante. Dios te puede estar dando muchas cosas hoy, iglesia. Te puede estar dando, voy de lo más tangible. Te está dando un lugar donde puedes sentarte hoy para escuchar la palabra. Te está dando un lugar donde puedes venir y reunirte, a diferencia de otros países. Dios te está dando la oportunidad de conocer su palabra. Dios, vámonos a lo material. Dios te ha dado una casa donde hoy puedes vivir, donde puedes dormir. Te ha dado una familia. Tienes una esposa, un esposo, tienes hijos. Gloria a Dios. Tienes salud. Hace rato oramos por sanidad, pero en general tenemos salud. Hermano, la insensatez, la negligencia, no es que Dios te esté castigando, es que tú estás desechando esa posición que Dios te dio. ¿Me están siguiendo, iglesia? Saúl actuó con una sabiduría humana, no actuó con la sabiduría de Dios. La consecuencia, clara. El rey, el primer rey, perdió su posición. El juicio se decretó en lo espiritual. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, decretado. Ya no había más que hacer. Ese fue el juicio al cual fue sometido el primer rey. Ahora, pongamos mucha atención a esto, porque Saúl, cuando se da cuenta que perdió su posición, ¿qué hizo? ¿Qué recuerdan que fue lo que hizo Saúl? Es una historia muy conocida, hermanos. Que no lo sepa el pueblo. Que no sepan los ancianos que he sido desechado. ¿Me están siguiendo? Mientras que el caso contrario, Salmo 51, David, al perder su posición, porque David pecó, ¿recuerdan? Cuando él tomó por mujer a alguien que no era su mujer, cuando provocó la muerte de Urías, ¿recuerdas? Él también pecó, pero ¿qué dijo David, Salmo 51? No apartes de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué sabiduría creen que es esa? Por supuesto que divina. Quítame todo, pero no me quites tu Santo Espíritu. La diferencia es que uno se arrepiente mientras que el otro se justifica. La diferencia entre el rey desechado, pon atención a esto, ¿cuántos aquí creen lo que dice en 2 de Pedro? Que tú y yo somos llamados a ser ¿qué? Real, primero nación santa, real sacerdocio. Hermanos, tú y yo somos reyes. ¿Podemos comprender esto? Tú y yo somos reyes.
Saúl era un rey, pero ¿qué crees? Era un rey desechado por falta de sabiduría divina. La diferencia entre un rey desechado y un rey restaurado no fue el pecado. Ambos pecaron. Si tú me lo preguntaras a mí, ¿qué es más pecado? Ofrecer holocausto, meterse con la mujer de tu prójimo, matar a su marido. Hermano, yo en mi naturaleza humana diría, creo que es más pecado matar a alguien y tomar a la mujer de tu prójimo. Pero la diferencia entre ser rechazado y restaurado no es la cantidad del pecado. ¿Qué crees que es? La sabiduría para arrepentirte a tiempo. La sabiduría para arrepentirte a tiempo. Y aquí te voy a dar un secreto de amor. Una persona que no tiene sabiduría de Dios nunca se va a arrepentir. Puede fingir arrepentimiento, pero no lo va a hacer. El primer rey, a causa de su negligencia, descuido, irresponsabilidad, de su falta de cuidado, perdió su posición. Él había recibido el Espíritu de Dios, hermanos. ¿Cuántos aquí han recibido el Espíritu de Dios? Él tenía el Espíritu de Dios y perdió la posición que tenía delante de Dios. De la misma manera, como Adán por su descuido, negligencia, perdió lo que tenía. Ahora, aquí viene este secreto de amor que te decía hace un momento. Samuel decreta, el Señor ha buscado a un hombre para sí conforme a su corazón. Ya estaba escrito, ya. Pero Saúl mantuvo la corona por muchos años después de haber sido desechado. Aún estuvo como rey. Y es un secreto de amor para ti. Escúchalo bien. Esto lo que nos muestra es que las decisiones que se toman en lo espiritual, las cosas que afectan en lo espiritual, no siempre se van a manifestar de manera inmediata en tu vida. Lleva un proceso. Lleva un proceso. Hasta el momento en que se transforma en lo terrenal. Déjame darte otro ejemplo. Tenemos en Daniel capítulo 4, del 24 al 29, si puedes ponerlo, no lo voy a leer. Creo también que es una historia muy conocida. Te estoy hablando del rey Nabucodonosor. Dios le dice en Daniel 4:24 que esta persona iba a quedar loca. Lo iba a desechar del reino. ¿Sabes cuánto tiempo pasó para que él se comportara como un animal? Para que comenzara a tragar pasto y andar en el campo como cualquier otra bestia. 12 meses pasaron. Dios advierte a Nabucodonosor, hey, ten cuidado. No es tu grandeza, es la mía. Pasaron 12 meses para que esto se viera reflejado en este rey. Para que haya sido cortado, para que haya sido quitado. Y esto, hermanos, es algo muy importante. Porque cuando David pecó, no perdió la posición de manera inmediata. Sino que David, teniendo el ejemplo de lo que le había pasado a Saúl, buscó el arrepentimiento en el justo tiempo. Y miren, hermanos, el mensaje de hoy no es de disciplina, pero quiero compartirte esto. Por tal razón, hermanos, cuando una persona está en pecado, por tal razón, cuando alguien que está a cargo de un ministerio, en el caso mío, que el Señor me ha dado la oportunidad de hoy estar como pastor de esta congregación, si yo encuentro a alguien que está en pecado, hermano, no te rehúses a la disciplina. Porque estamos buscando que tú no pierdas tu posición delante de Dios. Si al buscar disciplina, tú lo que quieres es humillar, hermano, estás equivocado. Ese no es lo que el Señor busca. Si al buscar disciplina en el hermano o la hermana, tú buscas hacerle sentir mal, estamos mal. Entonces no estás en la disciplina correcta. Si cuando tú encuentras un hermano en pecado, tu intención es que ese hermano no se pierda, vas en el camino correcto.
porque entonces buscamos que esa persona no pierda su posición delante de Dios. Ahora, te voy a dar el segundo secreto de amor de esto. Por eso les dije que el mensaje de hoy es más un estudio, pero es importante para poder cerrar la primera pregunta del Edén. Perder la posición delante de Dios, ¿cómo se puede interpretar? ¿Cómo podríamos interpretar que alguien ha perdido la posición delante de Dios? Creo que muchos predicadores, creo que tú mismo lo has escuchado, esta expresión, muerte, perder la posición delante de Dios, muerte espiritual. Y nos hemos preguntado, ¿qué es la muerte espiritual? Hemos escuchado en mensajes, mira, cuando Usa tocó el arca, murió inmediatamente. Y algunos predicadores dicen, pero hoy en la actualidad, esa muerte es espiritual. ¿Pero qué es? ¿Qué es la muerte espiritual? La muerte espiritual, hermanos, guárdalo para ti, enséñalo cuando alguien te pregunte, pero sobre todo, apréndelo tú para que no nos pase. La muerte espiritual se entiende principalmente como una separación entre tú y Dios. Perder tu posición con el Señor. Eso es una muerte espiritual. La separación de Dios, hermano, es el concepto central de lo que la Biblia nos enseña en Juan 1:4. Juan 1:4 está hablando de Jesús. Juan 1:4 dice, en él estaba, ¿alguien recuerda este texto? En él estaba la vida. Estamos hablando de Jesús. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Si en Jesús está la vida, por favor síganme en ese ejemplo. Supongamos que todos nosotros estamos, hermanos, en estado de coma. Y lo único que nos mantiene vivo es estar agarrado de Jesús. Si tú sueltas a Jesús, mueres. En esa analogía tan drástica que te estoy poniendo, ¿me estás siguiendo? Si en Jesús está en la vida y tú quieres estar vivo, ¿qué tienes que hacer? Ir a Jesús. Así de simple, ¿cierto o no? Entonces, la muerte espiritual significa estar lejos de Jesús. ¿Vamos bien? Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Muerte espiritual, estar lejos de la vida, lejos de Jesús. Estar muerto espiritualmente significa estar separado o desconectado de Él. Génesis 2:17 y Génesis 3:8, repito, Génesis 2:17 y Génesis 3:8, Dios lanza una advertencia contundente a Adán. El día que tú comas del fruto prohibido, ¿cuál es la advertencia? Ese día, de cierto, morirás. Lo que el Señor le estaba diciendo, ese día, en verdad, tú te habrás separado de mí. ¿Cómo es que interpretas eso, pastor? Fácil, porque comieron el fruto, Adán y Eva murieron en ese instante. Muerte espiritual, separación espiritual del Señor. Se escondieron de la presencia de Dios. Y ese es un tip muy interesante. Cuando una persona comienza a morir espiritualmente, hermanos, comienza a esconderse de la presencia de Dios. ¿Quieres saber si estás muriendo espiritualmente? Te empieza a incomodar canciones que hablan del Señor. Comienza a perder interés en leer las escrituras. Comienza a perder interés de venir y congregarte. Comienza a perder interés, comenzar a orar. Tú te estás escondiendo de la presencia de Dios. Estás cayendo en una muerte espiritual. Ahora bien, espero no ir muy rápido, hermanos. Y me faltan cerca de 20 minutos para terminar, así que renueva tus fuerzas, hermano. No te me vayas a quedar aquí dormido. Causas de la muerte espiritual. Te voy a dar dos nada más.
causas de la muerte espiritual. La primera, la que coloquialmente conocemos como el pecado original. Es una expresión muy mala, hermanos. Es una expresión muy mala. No me gusta esta expresión, pero es una expresión que creo que todos conocen. ¿Y a qué hace referencia esta expresión? Romanos 5:12. Romanos 5:12. Este pecado original está haciendo referencia a este texto. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre y por el pecado de muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí tenemos muerte espiritual. Esta desobediencia de Adán fue transmitida a toda la humanidad. Y toda persona que nace sin Jesús, que de hecho todos nacemos sin Jesús, hasta que nosotros lo reconocemos, entonces estamos en una muerte espiritual, estamos separados de Dios. La segunda causa de muerte es el pecado personal. Primero, el pecado que es transmitido desde Adán hasta nuestros tiempos. Y la segunda es el pecado personal. Y esto lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 1 y en Romanos 3, 23. Efesios 2, 1, se los menciono, si quieres buscarlo puedes buscarlo, pero la palabra nos dice, por cuanto Él nos dio la vida a todos nosotros, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esas dos razones, hermanos, provocan la muerte espiritual. Ahora, ¿cómo actúa una persona que está muerta espiritualmente? Una persona que ha muerto espiritualmente es incapaz de entender y recibir las cosas del Espíritu de Dios. Aquí mismo lo podemos ver. El Señor puede estar hablando a través de la prédica y algunos dicen, ¡oh, wow! Déjame apuntar eso. Y el otro es una persona que es incapaz de entender los misterios que las Escrituras nos están revelando. 1 Corintios 2:14 nos lo dice de una manera muy clara. El hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. Una persona natural no puede entender la palabra de Dios. Es casi imposible, lo estamos leyendo los domingos. Crece. El capítulo 3 de 1 Corintios, lo vamos a ver este domingo, habla de eso. Pablo les dice, yo no te puedo hablar a ti como alguien adulto. No te puedo hablar como alguien espiritual porque aún eres carnal. Porque no has aprendido a crecer. Mira cómo se conectan los mensajes de los miércoles con el domingo. Efesios 2, del 2 al 3. Una persona que está en muerte espiritual vive conforme a las corrientes de este mundo. Dice la palabra, Efesios 2, del 2 al 3, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué dice? Las corrientes de este mundo. Siguiendo las corrientes de este mundo. Una persona, hermano, que está muerto espiritualmente, sigue las corrientes de este mundo. Bien. La sabiduría, hermano, que Jesús nos ofrece, la sabiduría divina, nos enseña a valorar, pon atención a esto, nos enseña a valorar la obediencia constante. No tienes que decir amén. Pero si tú tienes sabiduría de Dios, cuando tú desobedeces la palabra, tú lo primero que debes de sentir es pena. Si tú has desobedecido al Señor y te das cuenta que le desobedeciste, vas a sentir una pena en tu interior, una vergüenza. Hermano, si lloras es lo más normal del mundo. Ahora tampoco lo vayas a forzar, porque no estamos en los Grammys ni en los Oscars.
Pero cuando tú desobedeces a Dios y te has dado cuenta que desobedeciste, dentro de ti comienza a doler. La sabiduría de Dios te lleva a valorar la obediencia constante. Hermanos, en algunos tiempos llegué a enseñar, lo cual estaba erróneo hasta cierto punto, que bajo el nuevo pacto de la gracia, tú no tenías que preocuparte por obedecer, solamente tenías que preocuparte por creer. Y aunque tiene una relación correcta, la interpretación que en su momento yo llegué a dar era incorrecta, porque parecía que estaba anulando una con la otra. Si tú tienes gracia y si tú tienes fe, por ende tienes la sabiduría de Dios, y eso significa que tú vas a valorar la obediencia constante. Constantemente vas a estar buscando obedecer al Señor. Amén. Ya voy a terminar, hermanos. No se me vayan a dormir. 30 minutos más y acabo. O no se crean. La muerte espiritual, pongan atención a esto porque también me han llegado a preguntar. Oye, ¿y la muerte espiritual es permanente? ¿Te han preguntado eso? ¿O has tenido esa duda? Si alguien muere espiritualmente, ¿ya no hay nada que hacer? ¿Se acabó? Bueno, déjame decírtelo, la muerte espiritual no es un estado permanente, lo cual significa que hay una solución. La manera en que las Escrituras nos dicen que salimos de esta muerte espiritual es volviendo a Jesús, regresando otra vez a las bases y el fundamento de la fe. Al creer en Jesús y arrepentirse, de acuerdo a lo que dice Juan 3:3 y 7, experimentamos un nuevo nacimiento. Pasamos de muerte a la vida. Amén. En conclusión, hermano, el ser negligente te lleva a una muerte espiritual, te lleva a una separación con el Señor. Y eso, hermano, se comienza a ver delante de los demás. El único que es capaz de restaurar esto es Jesús, solamente Él. Ahora bien, entro en el último punto de esta noche. ¿Cómo llegamos a esa restauración de nuestra posición en Cristo Jesús? Cuando nosotros volvemos a Jesús, no solamente recuperamos la posición que perdimos, y eso es algo muy bonito, porque no solo la recuperamos, sino que el Señor nos pone en un lugar privilegiado, nos pone en una posición celestial que nos mantiene por gracia y no por méritos. Por favor, 1 Corintios 1, verso 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Por Jesús, no por nosotros. Efesios 2, 3 al 7. Dos textos más y termino, hermanos. Efesios 2, 3 al 7. Esta posición que es recuperada por Jesús, dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mira acá, verso 4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, posición, recuerda, posición, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esta nueva posición, cuando que hemos creído en Jesús, no depende de nuestros resultados. En el caso de Adán, era no comas de este fruto.
En el caso de nosotros no es por nuestro resultado, es por Jesús, por lo que hizo Jesús. Y es en la medida que tú pides esta sabiduría. Dame esta sabiduría, Señor. Dame esta sabiduría para saber cuál es mi posición en Cristo Jesús. Último texto bíblico, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, del 15 al 17. ¿Cómo es que alguien puede salir de la muerte espiritual? Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Y Dios en él. Ojo con el verso 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, ¿quién? Jesús. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo sé que estoy en el amor de Dios? Así como es Él, así somos nosotros en este mundo. No eres como Jesús en este mundo, hermano, es que todavía no has conocido el amor de Dios. Todavía no has confesado que Jesús es el Hijo de Dios. Y hablo de una confesión desde tu interior, desde el Espíritu. Pero una vez que nosotros hemos llegado a este punto, nosotros hemos recuperado esta posición que el Señor siempre quiso para ti y para mí. Esta posición de justicia, de obediencia. Esta sabiduría que Jesús nos ofrece es una sabiduría que nos da la confianza para ya no escondernos, hermanos. Nos da el valor para vivir en santidad. Ya no tenemos más miedo a la desnudez o al juicio, porque simplemente ahora estamos vestidos de Cristo. Ojo con esto. No estoy diciendo que te hace desvergonzado. Estoy desnudo. Estoy desnudo sin la presencia de Cristo. Estoy desnudo en un mundo terrenal. No. Ya no te da miedo porque ahora estás vestido de la apariencia de Cristo, del poder de Cristo. Hermanos de la alabanza, si pueden subir, por favor. Con esto, iglesia, termino la primera pregunta. ¿Dónde estás tú? Y con esto quiero llevarte esta reflexión. ¿Alguno estará experimentando muerte espiritual? ¿Alguno estará siendo negligente en su vida hoy? ¿Está siendo desobediente a la palabra? ¿Está siendo irresponsable con las cosas espirituales y morales que el Señor nos ha encomendado? Es una pregunta para ti, pregúntatelo en tu interior. Señor, ¿acaso estaré siendo negligente? ¿Acaso estaré siendo imprudente en mi manera de actuar, en mi manera de hablar? La forma en que me conocen es, si así soy, ¿para qué me invitan? Si así te conocen, hermanos, debes de saber que sí hay una negligencia. Y vuelvo a repetir, hermano, esto es fuera de la broma, porque yo también he llegado a bromear con eso. Si pasaste de la broma a la verdad, si ya saben que yo me prendo, ¿para qué me echan chispas? Es que tú eres un hijo de Dios. Y la palabra dice que el Señor es lento para la ira. Y tú y yo somos imitadores de Él. Hermano, yo le pido al Señor esta noche que con toda tu confianza puesta en Él puedas contestarle: ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú en tu relación con Dios? ¿Dónde estás tú en esa posición en la cual Dios te puso? Dios puso a Adán para gobernar y señorear la tierra. ¿En dónde te ha puesto a ti? ¿Qué estás haciendo tú con la posición que Dios te dio? La negligencia llevó a Adán y al primer rey a perder su posición. Pero el sacrificio de Jesús nos lleva a una posición
celestial. ¿Qué vas a elegir? La sabiduría clama en las calles. Hoy está clamando en este lugar. Nos está llamando. Si estás usando sabiduría humana, si has perdido tu autoridad y tu posición, hermano, es tiempo de volver al fundamento, a la base. Así que, hermano, te invito a que te pongas de pie. Y le pido al Señor que recordemos Santiago 1:5. El que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y Él te la dará abundantemente. Señor, en más de una ocasión he sido negligente, he desobedecido tu palabra, he descuidado mis responsabilidades espirituales y morales, Señor. Padre, he dejado de ser cuidadoso con las cosas que me has encomendado. Y hoy, Señor, he aprendido que la negligencia me lleva a una muerte espiritual. Y yo no quiero separarme de ti. Yo hoy te ruego, Señor, como clamó David, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Que tu Santo Espíritu se mueva libremente en este lugar. Que tu Santo Espíritu se mueva libremente en mi hogar, Señor, con mi familia. Señor, si he sido negligente, hoy me confieso delante de ti. No busco justificarme como el primer rey de Israel. Vengo, Señor, a decirte que te necesito. Que te necesito, Señor, que necesito tu sabiduría. No quiero perder mi posición delante de ti. No quiero desechar lo que tú me has dado. Señor, escucha hoy nuestra oración. Y atiende nuestra súplica. Clamamos, Señor, como un solo cuerpo, como una sola iglesia, como tus hijos. Clamamos a ti por sabiduría. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor. Bien, iglesia, vamos a orar por las ofrendas y después oramos para quedar despedidos. Amado Padre, Señor, recibe hoy nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Señor. Queremos entregártelo, Señor, de manera voluntaria. Sabemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor y estamos agradecidos por eso. Por lo cual, con este mismo corazón agradecido y lleno de alegría, queremos ofrendar y diezmar. Señor, creemos que tú bendices, Señor, y prosperas toda la obra de nuestras manos. Gracias te damos, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén. Levanta tus manos, vamos a quedar despedidos. Que el amor, la gracia y la comunión de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Que a partir de hoy, hasta que el Señor venga, te encuentre a ti y a mí, solicitando, clamando por esa sabiduría que nos da nuestra posición delante del Señor.
Esa sabiduría hecha verdad en Cristo Jesús, la cual nos lleva a dejar de ser negligentes. Y todos los que lo creemos decimos, amén. Gloria a Dios, dale un fuerte aplauso al Señor. Y no olvides adorar al Rey.